Te decía recién que necesitamos tener seguridad en el alma. Que hay una palabrita en griego que es kratos, que significa poder. Hay otra palabra que es dynamis, o dunamis, o no sé, bueno, yo no pronuncio bien el griego, ¿vale? Apenas pronuncio el español. Que también significa poder. Dynamis es poder explosivo, de ahí viene dinamita, de ahí viene dínamo, dinamismo, todo lo que empieza con dina, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero kratos también es poder, pero es un poder intrínseco, es un poder de adentro, es un poder, no sé, es muy difícil, creo que todo lo entendemos, pero no lo podemos explicar claramente, ¿vale? Es lo que decía recién, de ahí viene democracia. Demos es pueblo y kratos es el poder del pueblo, es algo que el pueblo lleva adentro. Tú no pones la mano y te calientas en el calor del poder del pueblo, pero el pueblo tiene poder y lo expresa en este sistema que nosotros tenemos de gobiernos que es democrático, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del poder, de tener fortaleza en el alma, hablamos de un poder, no de un poder de fuerza, hablamos de un poder que tiene que ver con eso, con ese poder intrínseco, con ese poder de fortaleza interior, de ánimo constante, ¿sí o no? Nosotros no nos damos cuenta de esto hasta que algo nos lo sacude. Puede ser un dolor, un pensamiento, una situación conflictiva. Puede ser a veces, como le pasa al abuelo en casa que le están dando morfina y todas estas pastillas, tú lo viviste, que te sacude todo el sistema nervioso y te das cuenta que ese equilibrio que tenías adentro empieza a romperse. No nos damos cuenta de esa autoridad que nosotros tenemos aún sobre el equilibrio de nuestro sistema nervioso. O mejor dicho, ese equilibrio o ese orden que nosotros tenemos. Pero sobre esto que es natural en el ser humano, nosotros necesitamos ser fortalecidos constantemente en lo más profundo del ser. Por eso te decía recién, necesitamos firmeza en la vida, en todos los aspectos de la vida, firmeza en las decisiones correctas, nacidas de seguridad. Necesitamos confianza. Y no hay mayor confianza y mayor fortaleza que la nacida de la seguridad del ambiente en el que tú estás y que ese ambiente tenga que ver con el amor. Porque no hay mayor seguridad que la que produce este maravilloso sentimiento que es el amor. No hablo del amor romántico, hablo de ambientes de amor. Por eso un niño que se cría en un ambiente de amor es un hombre o una mujer segura o seguro en la vida. Por eso necesitamos esta firmeza. Y de esto hablaba el apóstol Pablo. Y necesitamos esta seguridad en la vida. Efesios 3:14, vamos a volver a leerlo. Ahí, entonces, ¿se escucha bien allí? Gracias. Por esta causa, decía Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos o en la tierra, o sea, de donde viene la paternidad hacia el ser humano, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, o sea, la abundancia de todo lo que Dios es, el ser fortalecidos con poder. Ahí está lo que te decía recién, ese kratos, de donde viene la palabra democracia, para que sean fortalecidos con ese poder intrínseco, por ese poder interno, ese poder que tiene que ver con una fortaleza que no es visible físicamente a los ojos humanos, pero que tiene que ver con una fortaleza profunda del mundo emocional. ¿Sí o no? Amén. Para que os dé conforme a ser fortalecido en el ser interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones también, decía Pablo. No que necesitamos tener poder interior, fortaleza para que Cristo habite. No está diciendo eso. Eso es una traducción de Reina Valera. Lo que está diciendo literalmente es, le pido a Dios que sean fortalecidos, le pido a Dios que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nosotros confiamos en Dios, ¿sí o no? ¿Crees en Dios? Aquí habla de una fe que va un poquito más allá. Es una fe que tiene que ver con que es tan grande la confianza que tienes en Cristo, que sabes que Cristo por medio del Espíritu Santo habita en ti, pero habla de una conciencia de que Cristo habita por medio del Espíritu Santo en ti.
para que habite Cristo por la fe, no que habite Cristo por el Espíritu Santo solamente, sino que habite Cristo por la fe. Que por tu confianza plena en Él, tú sabes, Dios y yo estamos unidos. El Espíritu Santo me revela que Cristo está aquí conmigo. Amén. Y Pablo decía, le pido a Dios que vivan de esta manera, que vivan con esta seguridad. Por la fe en vuestros corazones, a fin de que, mira lo que dice, arraigados y cimentados en amor. Y Pablo se introduce en todo este texto en términos arquitectónicos, términos constructivos, de construcción. Habla de cimientos y más adelante habla del volumen de un edificio. Pero también habla de raíces, como que siempre da a entender aquí, y aquí lo muestra Pablo, de que somos un organismo vivo, no somos una organización. Tú y yo no somos una organización de órganos biológicos, somos un organismo vivo, donde cada órgano necesita tener vida, ¿sí o no? ¿Sí? Tú puedes morir de un paro multiorgánico, tú puedes morir de un paro cardíaco, pero también puedes morir de un paro hepático. De pronto el hígado dejó de funcionar y se dejó de funcionar el hígado, es cuestión de tiempo. Si no te atienden rápido en un hospital vas a morir. Puedes morir de un paro respiratorio porque tus pulmones se pararon. Mi abuelo murió por un problema de una hernia, por un paro, se paralizaron de golpe los intestinos, culpa de una hernia que se estranguló y no lo pudieron atender a tiempo y cuando lo atendieron ya era tarde. Entonces, nosotros no somos una organización como un coche que se puede romper una pieza pero no se destruye todo el coche. Nosotros somos organismos vivos, tenemos vida. Y no solamente tenemos vida biológica, tenemos vida emocional y tenemos vida espiritual. Y todo nuestro ser es un ser integral. Y el apóstol Pablo aquí no está hablando solo de echar cimientos en la seguridad del amor de Dios. Está hablando de echar raíces como un árbol, como una planta, que se nutre del amor y de la vida de Dios. Y entonces el apóstol decía, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, que puedan distinguir y comprender toda la magnitud del amor de Dios, todo lo que alcanza el amor de Dios, hasta dónde llega. Ahora vamos a hablar de todo eso. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí déjenme volver a hacerles un comentario muy rápido. Este texto habla de ser llenos de la plenitud de Dios. El término aquí, plenitud, se refiere a estar completo. Amén. Una casa completamente amoblada, una casa terminada. Por ejemplo, nosotros estamos habitando este lugar, estamos dándole uso a este lugar, pero este lugar no está del todo terminado. Ellos estuvieron pintando ayer. Los baños todavía les quedan algunos detalles, quedan detalles por otro lado. Esto no está completo. Este término se refiere a algo 100% completo. ¿Lo entienden a esto? Este texto está diciendo para que habite toda la plenitud de Dios en vuestros corazones. ¿Amén? ¿Sabes lo que significa esto? Este término está diciendo que Dios no tiene carencia de nada. A Dios no le falta nada. Dios está completo en todo. Dios, es la perfección absoluta. Dios lo es todo, es la perfección absoluta. Este texto lo que está diciendo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La Biblia dice que en Cristo Jesús habitó la plenitud de la deidad. O sea que cuando Él estuvo en la tierra, todo lo completo de Dios estaba en Él. No hacía falta de nada. El rey David un día dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No dijo, el Señor es mi pastor y tengo todo lo que quiero. El Señor es mi pastor y tengo de todo. El rey David dijo, el Señor es mi pastor y no me falta nada. Me siento pleno, me siento completo. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que toda la plenitud, todo lo completo de Dios habita en tu vida. Complete tu vida. Esto es algo maravilloso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vuelvo a esto. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, según el poder que actúa en nosotros. Y no es que nosotros tengamos un poder para hacer cosas, sino que tenemos un poder para creer, que es algo muy diferente. Es lo que te dije recién, es ese poder intrínseco.
Es esa fortaleza del alma en Dios, en el cual tú, por ese poder, esa fortaleza del alma, que no tiene nada que ver con una fortaleza activa, una fortaleza física, sino que tiene que ver con una fortaleza profunda del ser interior. Según el poder que actúa en nosotros, seas plenamente capaz de entender que Dios lo puede hacer todo. Porque cuando nosotros caminamos en debilidad, pronto abandonamos el camino por donde caminamos. ¿Lo está entendiendo a esto? Cuando nosotros caminamos en inseguridad, pronto abandonamos todo. Un día Jesús dijo, al que cree todo le es posible. Y yo estoy convencido de que ese todo le es posible tiene que ver con milagros, pero también tiene que ver con una profunda seguridad en la vida, en lo que te vas a mantener firme hasta que aquello por lo cual luchaste se consigue y se alcanza. Este término te lo vuelvo a decir, mira, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Habla de una seguridad tan grande en nuestra vida que en muchos casos se traducirá en el tiempo suficiente para que Dios acomode las cosas que tú estabas esperando. La debilidad profunda del alma es lo que nos lleva a abandonarlo en el intento. No le damos tiempo a las cosas. Y este texto además dice algo maravilloso porque habla de aquel que es poderoso para hacer, de lo que entendemos. Es una cuestión, no es una cuestión intelectual. Y aquí perdonadme si alguien no cree mucho en Dios, lo siento muchísimo, pero necesitas confiar en Dios. Porque aquí ya llegamos a un punto en el cual no todo es lógica, entendimiento y razonamiento. Mira, nosotros desarrollamos una lógica partiendo de lo conocido, de lo vivido, de lo visto. Yo no puedo desarrollar una lógica sobre lo que no vi. Yo no puedo desarrollar una lógica sobre lo que nunca experimenté. ¿Lo entiendes a esto? Es imposible. Yo puedo decir 2 más 2 es 4, eso es lógica. Pero si yo no sé lo que es 2, nunca puedo desarrollar esta lógica. Nosotros nunca alcanzaremos a entender cuán grande es la magnitud de todo lo que Dios puede llegar a hacer. Yo puedo llegar a experimentar su amor, pero mi mente nunca alcanzará a entender cuán grande es Dios. De hecho, nosotros no podemos ni siquiera alcanzar a entender la magnitud del universo. Hay una palabra en hebreo que es olam. Olam significa eterno y es uno de los nombres que se le da a Dios. Pero esa misma palabra también se usa para universo. En árabe es la misma. Si tú en árabe escuchas un árabe que te dice olam, significa el universo, el cielo. Nosotros no podemos llegar a entender esto. Ni siquiera hemos podido llegar a explorar lo más profundo de los mares. Nuestra mente no alcanza a entender ni siquiera lo que nos rodea, cuanto menos aquellas cosas que tienen que ver con la vida, tienen que ver con Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, aquí ya llegamos a un punto que excede nuestro conocimiento. Y por eso te dije, lo siento por aquel que no quiere creer en Dios. Porque lo que te voy a decir ahora entonces, no sé cómo lo vas a entender, pero este texto dice, o da a entender, y así lo asegura Pablo en el resto de las cartas que escribe, que el amor de Dios se conoce por medio de la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y por experiencia. Yo el otro día hablaba de Olivia, y aquí ya puedo hablar de un montón de niños que han venido hoy, ¿no? Son más chiquitillos. Y por cierto, hay algunos que ya se están quedando aquí porque están practicando, porque esa sale para los 3 años y ya son niños adultos, son nenes grandes, ¿eh? Ya tienen 3 años y así que tienen que ir practicando porque les queda poco, porque ya el año que viene no van a poder entrar en esa sala, ¿vale? Así que están practicando para estar aquí. Olivia les decía, bueno, tu bebé, Lucía, son tan chiquititas. La mente de Lucía todavía no puede entender ni expresar con palabras el amor, por ejemplo. ¿Cuánto tiene Lucía? 3 meses, imagínate. 3 meses tiene Lucía. Y ahí está dormidita con su mamá. Su cabeza, su cerebro todavía no ha alcanzado el desarrollo suficiente. Bájame un poco el volumen de esto, Simón, porque me está haciendo rever aquí. Su cabeza todavía no ha alcanzado a desarrollarse lo suficiente para poder experimentar intelectualmente el amor. Ella no te puede explicar ahora por qué se siente segura, porque ni siquiera sabe hablar. Es más, su cerebro, te lo vuelvo a decir, no está desarrollado para entender lo que está sintiendo. Sin embargo, lo está experimentando.
Y si ella escucha la voz de su mamá o de su papá, se siente tranquila. Olivia a veces levanta las manos para que nosotros la cojamos. Ella no puede expresar esto. Su cabeza todavía no ha desarrollado lo suficiente para poder intelectualizar el amor. Sin embargo, lo conoce en base a la experiencia. Y esto es algo maravilloso. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hace falta que nosotros sepamos todas las cosas para conocer el amor de Dios. Es una cuestión de experiencia. Y es una cuestión de cercanía y es una cuestión de relación. Te lo vuelvo a decir. Esos bebés hace unos meses atrás, hace unos añitos atrás, estaban en el vientre de su mamá. Ellos ni siquiera su cabeza estaba desarrollada para lo que hoy están viviendo. Su mente ni siquiera estaba desarrollada en ese momento, por ejemplo, para poder ver, para formar imágenes en su mente, porque sus ojos no estaban desarrollados, estaban creciendo. Sin embargo, desde el principio ya estaban percibiendo el ambiente de amor que su madre estaba transmitiendo o estaba percibiendo. Nuestra mente no alcanza a entender todas las cosas de Dios, pero eso no significa que no podamos percibir el amor de Dios. Y ese amor experimental de Dios es lo que a nosotros nos produce seguridad en lo más profundo del alma. Y es por lo que aquí el apóstol Pablo está orando. Nosotros necesitamos experimentar el amor de Dios. Por eso oramos. Amén. Mira, cuando nosotros oramos nos acercamos a Dios. Y muchas veces percibimos el amor de Dios después de orar. Y lo percibes precisamente en una situación de seguridad, de paz. Mira, otro ejemplo muy claro. Nosotros venimos a los cultos más de una vez perturbados. No me digas que no, porque a veces se te ve en la cara. Así que a veces con la cara así, ¿no? Como que parece que nos hubiera dado un aire de frente, ¿no? Nos hubiéramos chocado contra una pared. Venimos así todos con la cara más dura, más seca. No, venimos mal y tal y cual. Y salimos de aquí, estamos súper bien. ¿El problema cambió? No cambió el problema. Lo que cambió es el estado de tu alma. Y esto no tiene nada que ver con la intelectualización de algunas cosas, sino que en muchos casos tiene que ver con la adoración que hicimos al principio. Porque si yo te pregunto, ¿y la predicación de qué fue? Fue que Dios me ama. No, nada que ver. Pero bueno, pero percibió que Dios le ama. ¿Pero por qué salimos diferentes? Porque hemos vuelto a experimentar algo maravilloso, que es que el Espíritu Santo te revela que Dios te ama. Y eso te da seguridad. Y esto ya no es cuestión de intelectualizarlo, ni de filosofarlo, ni de aprenderlo en libros. Es simplemente algo experimental. ¿Sabes por qué? Porque las grandes cosas y las cosas más profundas de la vida muchas veces no se pueden explicar. Tú no puedes explicar por qué y cómo amas a esa persona. ¿Por qué sigues amando a una persona? ¿Por qué cuidas a un hijo? No lo podemos explicar. Y a veces ni siquiera tiene lógica. Porque tal vez tu hijo es un desastre, una persona desagradable para la sociedad. Sin embargo, tú lo amas. Y no es una cuestión de intelectualidad, es una cuestión de relación. Y eso tiene que ver con lo más profundo del ser. Y tiene que ver con la vida. Y es ahí precisamente donde Pablo decía, yo le pido a Dios que sean fortalecidos allí. Pero no se trata de una fortaleza física. De hecho, por ejemplo, a los que nos gusta el fútbol, ¿no? Tú vas a ver un equipo de fútbol que va perdiendo 2-0. Les pesan las piernas, los otros van muy chulos. Dicen algunos grandes expertos que lo malo es ir ganando 1-0 a veces, porque te confía. Y hasta 2-0, ¿no? Yo siempre que juega el Granada le digo a Lili, necesitamos meter un tercero, ya. Pero me dice Lili, pero ya habéis metido 2 goles, bueno, uno más todavía. Porque ¿sabes qué pasa? Que el rival, tú le vas ganando 2-0 y al otro le pesan las piernas. Resulta que quedan todavía 30 minutos y el otro te mete un gol y ya lo ven cerca y tú empiezas a verle las orejas al lobo. Y se cambian los estados de ánimo y te pesan las piernas a ti y al otro se le crece la fuerza. Y de pronto aquello que parecía que tenían piernas de plomo, ahora corren como gacelas por una cuestión de estados de ánimo. No es lo físico lo que nos fortalece realmente, sino que lo más profundo del ser lo que nos fortalece. La Biblia dice, el espíritu del hombre puede soportar la enfermedad. Y en otras traducciones dice, podemos soportar a los enfermos. Pero ¿quién soportará el espíritu amargado? Y en la otra traducción también dice, podemos soportar enfermos, pero ¿quién soporta a un amargado? ¿No? Bueno, ahí lo dejo por si alguno quiere seguir charlando en la casa con el que tiene en la casa, ¿no? Bueno, necesitamos esta fortaleza del alma. La Biblia dice que Jesús se fortaleció. Cuando estuvo en el Getsemaní, Él en su humanidad se sintió débil. Y dice la Biblia que vinieron ángeles para fortalecerle. Así que esto de la fortaleza del alma no significa que nosotros seamos incrédulos, sino que somos humanos débiles, emocionalmente débiles. David se fortaleció.
La Biblia dice que David se fortalecía en Dios. Pablo, ¿cuántas veces escribe Pablo en las cartas para que él se fortalecía y oraba de esto? Y ahora decía Pablo, para que seáis fortalecido en el ser interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe. Por eso te dije recién, es un poder intrínseco, es un poder profundo del alma. Y Pablo ya había escrito en esta carta a los Efesios algo muy interesante. Yo te voy a pedir que me sigas el hilo para que no te pierdas la película, ¿vale? Efesios 1:17, escucha bien. Pablo escribía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Te das cuenta? No es algo intelectual. Pablo decía, le pido a Dios que se produzca un milagro maravilloso. Y este milagro maravilloso sea el que Dios te revele cuánto te ama. Cuánto te ama. Te lo vuelvo a decir, nosotros no podemos encerrar el amor en una caja, no podemos pesarlo, no podemos medirlo, no podemos cuantificarlo. Lamentablemente nuestra visión filosófica greco-romana nos juega una mala pasada, porque los griegos todo lo clasificaban, todo lo acomodaban, todo le daban un nombre. No era así el pueblo judío. Nosotros ahora tenemos la tendencia a medir las cosas. Y a veces le decimos a nuestros niños, ¿hasta dónde me amas? ¿No? Plum. Y el niño que entendía lo que significaba el amor, que era simplemente un sentimiento que solamente se puede expresar, pero no se puede medir, le hemos puesto medida. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me quieres? ¿No? ¿Hasta dónde me amas? No puedo decirte eso, no puedo clasificar el amor. ¿Lo estás entendiendo esto? La vida no se mide, la vida se vive. La vida se vive. Tú puedes vivir 90 años sin no haber vivido. Y tú puedes vivir 45 años y haberte ido en paz y en alegría, en felicidad, diciendo, he vivido intensamente los años que Dios me dio. ¿Sí o no? Jesús en esta tierra vivió 30 años. Bueno, 33 años. Y dice la Biblia, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y tú a mí no me vas a decir que Jesús no tenía vida y no transmitió vida y sigue transmitiendo vida. Por lo tanto, no podemos clasificar, medir las cosas. Y si yo no puedo a veces ni siquiera entender cómo fue que se produjo este amor, cómo fue que yo terminé amando a esta persona y esta persona me amó a mí, simplemente porque nací en su casa. Me amó mi madre, me cuidaron, me amó mi padre a su manera, me amó mi abuelo, me ama mi hermana, me ama mi familia. Y yo no sé si hago o no hago los méritos, es algo maravilloso, es simplemente amor. Esto es algo que a veces nosotros no entendemos en la relación con Dios. Mucha gente espera que se le explique este tipo de cosas. Creo que fue a Pascal, escúchame, a Pascal, el francés. Se acercaron unos médicos y le dijeron, señor Pascal, usted habla mucho del alma, pero nosotros hemos diseccionado cientos de cuerpos y nunca hemos encontrado el alma. Y se rieron. Y él les dijo, cuando muera vuestra madre, disecciónenla a ver si encuentran el gran amor con que las amó desde antes que nacieran hasta que se murió. Vuestras madres os amó y os amó muchísimo. Sin embargo, ustedes van a diseccionar su cuerpo y no van a encontrar el amor. Porque es algo mucho más profundo. Porque no todo es lo tangible, no todo es lo visible. Tenemos que volver a buscar esta maravillosa relación con Dios que fortalece el alma y que tiene que ver con este ser interior nuestro, que es donde radica la verdadera vida y con la presencia del Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Y decía el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo decía, no es que por tu convicción intelectual vas a conocer a Dios, sino al revés, es porque Él se revela a tu corazón, que intelectualmente algún día lo entenderás. El camino es al revés. Y algún día entenderás que las cosas suceden porque hay un Dios que te ama, ¿sí o no? Hay un Dios que te ama. A veces el abuelo, yo no sé si es porque tiene los 91 años, porque él está mirando la vida eterna ya por encima del muro y constantemente me habla de eso. Ayer él me decía, ¿sabes, Daniel? Yo tengo un Dios muy grande, ¿eh? Y yo no sé por qué me lo dijo. Me dijo, mi Dios es muy grande, muy grande. Y era porque me había estado contando desde que él conoció a Cristo hasta aquí, como Dios lo guardó. Y me dice, ¿sabes qué? Aún desde niño yo veo que Dios me estaba guardando. Yo me di cuenta que en la frase tengo un Dios muy grande encerraba mucho más que simplemente la frase tengo un Dios muy grande. Y este texto dice que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que podáis comprender la esperanza a la que Él os ha llamado. Qué maravilloso.
Por eso te decía, se refiere a ser fortalecido adentro. Se refiere a un amor que siempre existió. A un amor que siempre existió. Pero que en ese siempre existió, por favor escúchame bien, ese amor generó un plan en el que estaban incluidos desde el principio todos los seres humanos de la tierra. Y esto fue un gran misterio para el pueblo de Israel. Porque en primer lugar el evangelio, la palabra de Dios se dio a conocer al pueblo de Israel. ¿Sí? Empezó con Abraham, que no era judío, era un caldeo. Y de allí después nace el pueblo de Israel. Y Dios se le revela a Abraham. Pero Dios ahí escoge un pueblo para traer un plan. Pero el propósito de Dios desde el principio eran todos los seres humanos en todos los lugares de la tierra. Sin importar dónde nacieran ni las tradiciones que tenían. Para el pueblo judío hoy, la relación con Dios es algo así como meritocrático. El poder del mérito. Si cumples con la ley de Moisés, si has sido circuncidado y si llevas apellidos, ¿vieron como los 8 apellidos vascos? Bueno, para el pueblo judío, si quieres ser un buen judío, necesitas tener por lo menos 500.000 millones de apellidos judíos desde los días desde los días de Jacob, ¿no? Desde los días de Jacob. ¿Y cuál es tu apellido? ¿Y cómo? Ah, claro. Y entonces a veces en algunos casos usan los apellidos de la madre, de la madre, de la madre, para justificar que alguna raíz judía tiene. Porque parece que es menos hijo de Dios si tiene tal tradición judía. Si tienes cara de judío, si tienes barba de judío, si tienes ojo de judío, si tienes características de judío. La meritocracia. Pero esa meritocracia está metida en el mundo evangélico. ¿Sí o no? Yo llegué a la iglesia y no tenía ni idea de cristianismo. Era un petardo. Era un incordio para esa iglesia. La esposa del pastor un día le dijo a una reunión de hermanos, creo que Lili, no sabía Lili que yo estaba, cuando estuve con COVID, yo estaba escuchando la predicación y Lili habló de mí, y habló de algunos comienzos y algunos principios de mi vida. Y es verdad, yo llegué siguiendo una chica a la iglesia y me metí, me sentaba en la primera silla como si fuera el más cristiano. Los cristianos era la hija del pastor, encima me sentaba al lado de su hija como si fuera su novio, el pastor predicando, y yo sentado así, diciendo amén, aleluya. Yo digo, pobre hombre, yo hoy con lo que me cuesta concentrarme, yo pienso en aquel hombre predicando y con razón hablaba tanto del juicio y del fuego divino. Este hombre me va a matar a mí. Y un día la esposa del pastor dijo lo que contó aquí Lili, que no debió haberlo contado, pero lo contó. Y entonces esta mujer dijo en una reunión de mujeres, porque fue así, mira, había una reunión de mujeres y yo llegué y me senté. En una reunión de mujeres y yo me senté ahí como diciendo, bueno, seguí a ver qué estáis hablando. Y entonces la mujer, la pastora, nadie se atrevía a decirme nada. La pastora me dice, Dani, que esto no es para ti, vete. Y yo digo, ¿me tengo que ir? Me dijo, bueno, sí, porque una reunión de mujeres no es para los jóvenes. Y yo me fui. No me molestó, yo era así, no me enfadé, me fui feliz de la vida. Yo era así de poco cerebro, o sea, ya me diluía. Entonces me fui. Y entonces la mujer dijo, ¿cuándo se va a convertir este chico? ¿Cuándo va a cambiar? Como diciendo, ya nos tiene harto este niño. Y una hermana le dijo, dele tiempo, pastora, que algún día se convertirá. Bueno, gloria a Dios. Yo no sé si me convertí, pero a lo que ellos querían que yo me convirtiera, pero sí sé que conocí a Cristo y soy hijo de Dios. Algún día les voy a explicar mi concepto de la conversión, que a veces está un poco tergiversado para mí. Porque a veces nos convertimos en evangélicos, no en cristianos. Somos súper evangélicos y eso le llamamos conversión. No tenía ni idea de estas cosas. Pero ¿saben que una de las cosas que más choqué cuando yo comencé a estudiar en un seminario? Yo dejé la facultad, para mí fue un gran desafío dejar la facultad, porque sigue siendo mi pasión. Y me fui a estudiar a un seminario, a un instituto bíblico. Y yo no daba los años de convertido que se pedían. Y yo nunca entendí para qué se pedían tantos años de convertido. Y ahí me pusieron el primer límite de meritocracia. Porque si llevaba tantos años de convertido, podía prepararme para servir a Dios cuando yo ya había recibido el Espíritu Santo. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué me piden todas estas cosas cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar el segundo día? Bueno, me van a echar a mí de todos lados. Pero es la verdad, es la meritocracia evangélica.
Lo siento, pero es así. Y entonces yo no tenía familiar evangélico, que todos eran hijos de pastores. Los demás venían todos de iglesias grandes y conocían a todos los pastores. Yo no conocía ni un pastor. No conocía nada. Yo simplemente estaba allí. Las preguntas que hacía eran preguntas más de un chico que venía de la calle y que acababa de conocer a Cristo que alguien que había sido criado en la iglesia. Entonces me tildaron de rebelde y hasta me quisieron echar varias veces. Pero no era rebeldía, era simplemente yo preguntaba. ¿Por qué te digo esto? Porque una de las cosas con las que yo sufrí siempre es la meritocracia evangélica. Si das la talla para estar donde estás. ¿Sabes lo que dice este texto? Lo que te voy a leer ahora, que no hay ninguno de esos méritos. Que desde el principio Dios tuvo un plan eterno. Que todos aquellos que no eran judíos iban a ser incluidos en el pueblo de Dios. Pero habla de un misterio aún mayor que tiene que ver con el amor y la gracia. Efesios 2, capítulo 4, decía: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Cuando tú ni siquiera habías entrado a arrepentirte de tus pecados, ya Cristo había muerto por ti, decía Pablo. ¿Sabes? Pablo le está escribiendo a un grupo de cristianos de origen griego, que yo creo que en el fondo se comparaban con los cristianos de origen judío, pensando somos menos cristianos que aquellos, porque aquellos ya vienen de familia y nosotros somos adoptados. Y viene Pablo y dice: no, yo soy judío de judíos, fariseo, soy de familia judía, fui rabino, me preparé para esto. ¿Y sabes qué es lo que entiendo ahora? Que no hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles. Que el único mérito es aceptar, mejor dicho, que el único mérito es la cruz. Y tu aceptación genuina y sincera del sacrificio de Cristo te hace ser hijo de Dios. Y no hay otro mérito. A partir de ahí, todo lo que vivamos es fruto de una vida que camina con Dios. Pero no hay mérito. Aún estando nosotros muertos en pecado, no hiciste ningún mérito, decía Pablo. Dios nos dio vida con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el versículo 7 decía: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 17 decía: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. No hay méritos, decía Pablo. Entonces es una cuestión de gracia, de misericordia. Gloria a Dios. Era como si te decían: tú eres judío. No, yo soy gitano. Pues entonces tú no eres, tú eres menos santo. Y Pablo decía: no es cuestión ni de familia, no es cuestión de méritos, no es cuestión de tradiciones, es cuestión de gracia. Y la esencia de la gracia es el amor. Y este es el gran misterio, decía Pablo, que estuvo escondido por siglos, de que Dios había preparado este plan para todos los seres humanos de la tierra. Pero el gran misterio no solamente era que todos los seres humanos pudiéramos tener acceso a Dios, sino que el gran misterio era precisamente que no se trata de méritos. Ni se trató ayer, ni se trata hoy, ni se tratará mañana. Y yo con esto no te estoy diciendo que peques con libertad total. No, porque es una cuestión de fidelidad, de amor, de comunión con Dios. Pero te voy a decir algo bien claro. Dios sabía los pecados que ibas a cometer el día que te bautizaste. Y a Dios no le pilla por sorpresa absolutamente nada. Y al fin y al cabo, toda nuestra vida se basa en un amor profundo que la Biblia le llama gracia. Y entonces yo no tengo méritos. No son mis méritos. Mi relación con Él es lo que me lleva a llevar una vida de comunión con Él y me lleva a llevar una vida de santidad. ¿Por qué me cuido yo en determinados actos que no serían pecados si fuera un hombre soltero? Porque amo a una mujer y porque amo a unas hijas, porque amo a un yerno, porque amo a unos nietos y por amor a ellos. Yo ahora me cuido, pero no es una cuestión de mérito personal, es una cuestión de relaciones. ¿Lo están entendiendo a esto? Y Pablo decía para el pueblo judío y para toda tradición religiosa: esto es un misterio, que no tengo que ir a procesiones, que no tengo que hacer promesas, que no tengo que hacer estas cosas, que no tengo que hacer aquellas otras. Es una cuestión de gracia, es una cuestión de misterio para muchas personas.
Es más, para tu mente y para mi mente, escúchame bien, yo hoy de lo que te quiero hablar es precisamente de la seguridad del alma. Por eso es importante que entendamos estos primeros puntos de lo que te estoy hablando. Y entonces dice, y anunció buena nueva de paz, versículo 17, a vosotros los que estabais lejos y los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos. No soy ni extranjeros ni personas que están de paso, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso te decía recién, el misterio no era solo que los gentiles entraran a formar parte del reino de los cielos, sino el misterio era la gracia y el amor que propiciaba todo esto, que iba más allá de los méritos humanos, que no habría diferencia entre judíos y no judíos, o si uno llegó antes o otro llegó después. Dios amó y ama a todos los seres humanos independientemente de su origen y de su condición. Nosotros no podemos ponerle condiciones al amor de Dios, porque Dios dejaría de ser Dios. Mis actos malos lo que hacen es separar mi alma de Dios, pero yo no puedo ponerle condiciones a Dios que Dios ama más a uno que a otro. ¿Lo entiendes a esto? Por eso no era asunto de méritos, ni méritos históricos, ni méritos familiares, ni méritos religiosos, sino del gran amor de Dios. Por eso te decía recién, se puede ser cristiano sin orar todos los días. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando nosotros oramos todos los días, acercamos nuestra alma al Espíritu de Dios. Y allí es donde yo percibo su amor. Claro que te vas a ir al cielo si no oras todos los días. No te vas a ir al infierno por no orar un día. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que probablemente ese día necesitas acercarte al amor de Dios. El problema no es Dios, ni los méritos que tengas que hacer, sino la debilidad de tu alma. Los seres humanos necesitamos fortaleza en el ser interior, que es de lo que te vengo hablando y Pablo hablaba. Nosotros necesitamos ser fortalecidos en las fibras más íntimas de nuestro ser interior, porque una mujer tiene celos, porque un hombre tiene celos. ¿Por qué? ¿Por inseguridad en la pareja o por inseguridad propia? ¿Por qué un padre no se atreve a darle libertad a un hijo? ¿Por inseguridad con respecto a la relación con el hijo o por inseguridad interna del alma? Muchos padres, muchas madres tienen miedo que sus hijos cometan sus propios errores. No es que tienen miedo de que el hijo, ellos piensan que el hijo va a hacer exactamente lo mismo que ellos hicieron. Ese miedo no lo tiene el hijo, lo tiene él. Y la debilidad no está en el hijo, está dentro suyo. Y si mañana el hijo tiene esa debilidad es porque se la transmitió el padre por sus miedos. Porque el miedo está aquí adentro. Los temores, las ansiedades, no están ni siquiera en nuestra razón. Nuestra razón encuentra lógica a los miedos que se generaron antes. Todo esto tiene que ver con el mundo emocional. Me están siguiendo, no nos confundamos. A veces nosotros metemos en el paquete lo que tiene que ver con la intelectualización de los problemas. Metemos en el mismo paquete que los problemas. Una cosa es cuando tú ya tienes temor, cuando tú tienes miedo, tienes odio, y luego empiezas a encontrar los argumentos para justificar esos odios. Tengamos mucho cuidado. No todo está aquí en la cabeza, es algo mucho más profundo que tiene que ver con el ser interior, que tiene que ver con el alma. No soy freudiano para nada, por favor, entendedme. Pero Freud decía algo interesante. Hay muchos recuerdos que nosotros no los usamos y los guardamos en el inconsciente. Y afloran como gatillos cuando alguien los toca. Y no nos damos cuenta, pero los tenemos ahí metidos. Yo creo que algo de esto también tenemos nosotros. Pero sin embargo, este texto dice que Pablo oraba para que el Espíritu Santo le revelara cuán grande es el amor de Dios y que sobre ese amor ellos se echaran las raíces. Yo te hago una pregunta. ¿Dónde están las raíces de tu vida? ¿Dónde está el cimiento de tu vida? ¿Qué es lo que realmente te aporta a ti seguridad? ¿Qué es lo que está produciéndote seguridad en la vida? O te lo digo de otra manera. ¿Cuándo te sientes insegura? Por ejemplo, empieza a pensar, ¿cuándo tú te sientes insegura, te sientes inseguro? ¿Qué acontecimientos son los que producen inseguridad en ti? Y ahí te vas a dar cuenta que hay aspectos de la vida que no están basadas
en la confianza plena en que Dios te ama, sino que están basadas en el entorno. Miren, nosotros tenemos una gran capacidad de atribuirle al entorno características hasta humanas. Como que el entorno razonara e inteligentemente nos hiciera daño. A veces hablamos del sistema, porque el sistema parece que es una inteligencia que nos está haciendo daño. Y a veces sí y a veces no. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos inseguros en la vida porque nuestros cimientos no están puestos en aquello que es seguro, sino que están puestos en aquello que es fluctuante. Y le atribuimos al entorno las causas de nuestros problemas. Y no nos damos cuenta que la verdadera seguridad tiene que ver con algo interno, no con algo externo. Yo no puedo atribuirle al viento el desorden de mi casa. Te lo vuelvo a decir. Yo no puedo atribuirle al viento el desorden de mi casa. Obviamente que si dejo las ventanas abiertas y el viento entra a mi casa, entonces se desordenan los papeles. Pero el orden o el desorden de mi casa no necesariamente tiene que ver con el entorno. La seguridad de las cosas que yo tengo en casa, eso se cayó y se rompió por culpa del viento. No, dejamos las ventanas abiertas y el viento se metió dentro de la casa y tiró el jarrón. Pero no es culpa del viento, es un problema interno de la casa. Y nosotros muchas veces atribuimos nuestros estados de ánimo, nuestras seguridades y nuestras inseguridades a todo el entorno que tenemos. Tan fuerte es esto que a veces atribuimos nuestro estado de ánimo a que si nuestro equipo gana o pierde. Bueno. Pero Dios nos amó, dice este texto. Y Dios tenía un plan desde el principio. El apóstol Juan escribió, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso el amor estuvo y estará presente en todo momento. Pero constantemente en Efesios Pablo dice que es el Espíritu Santo quien nos introduce y quien nos revela este gran amor. ¿Me sigues? Siempre está, siempre está. Pero Pablo decía que el Espíritu Santo te revele cuánto te ama Dios. Yo quiero que oremos este mediodía. Digo esto, pero no se ilusionen, todavía me queda mucho para predicar, ¿vale? Yo quiero que oremos este mediodía para que el Espíritu Santo te revele cuánto te ama Dios. Que produzca esta seguridad profunda en la vida. Amén. Por eso, la semana pasada decíamos que nuestra seguridad en la vida no vendrá solo por milagros, pues estos muchas veces tardan en llegar. ¿Me sigues? Nunca creas que te vas a sentir segura o seguro cuando aparezcan milagros en tu vida. Porque muchas veces esos milagros tardan en llegar. Yo te usaba el caso la semana pasada. Vas al médico por un problema, por un bulto, por un dolor, por un quiste, por lo que sea, y el médico te dice, esto parece maligno. Pero no te preocupes, vamos a hacer una biopsia, lo vamos a mandar a estudio, ya te llamarán de oncología para darte el resultado. Tin, tin, ¿no? Y pasan los meses y dentro de 4 meses te llama un oncólogo y te dice, hola, soy el oncólogo que te hizo. Y cuando te dice eso, te entra un escalofrío por la columna, ¿sí o no? Espero que nunca tengas que experimentar esto, ni con un hijo ni con un familiar, ¿vale? Y lo mismo te llama y te dice, no te preocupes, las células no son malignas, pero tuvieron que pasar 4 meses, 5 meses, 3 meses de espera. No es el milagro lo que te fortaleció. En ese momento de espera, hasta que el milagro llega, lo que te fortalece es saber que hay un Dios que te ama y que Dios te guarda. Por eso nuestra fortaleza no puede ser solo si me salen las cosas bien. Porque a veces tendremos que intentarlo en la vida, muchas veces, hasta que las cosas salen bien. Amén. Mira, por eso te hablo de echar raíces y cimiento, de tener los fundamentos en la vida, en esta seguridad profunda que tiene que ver con el amor de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 7, ¿lo puedes leer, por favor? Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Miren, hermanos, denme unos minutos para hablarles de esto. Necesitamos afirmar. ¿Me escuchan allí? Está bien todo, ¿no? ¿Sí? O medio, ¿no? Entre medio de los ruidos. Miren, por favor, quiero que escuchen bien todo esto. Necesitamos tener nuestra seguridad en Dios. Las sociedades
Y por lo tanto las vivencias en general en la vida son cambiantes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Amén? Hace unos siglos atrás, la gente hiperblanca y gordita era guapa, ¿no? Eran los cánones de belleza. Ahora todos flaquitos y se ponen al sol para ser morenitos, ¿no? Entonces, claro, tú dices, nací en el tiempo equivocado, ¿no? Yo soy una persona guapa atrapada en un cuerpo que nació tarde, ¿vale? Nació 2 siglos más tarde, ¿vale? Entonces, no porque sea blanquito, sino porque soy gordito. Bueno, todo cambia en la vida, ¿sí o no? Todo cambia. Cambian los gustos, cambia la economía, cambia lo bueno, lo malo, cambia todo. Por eso nuestras circunstancias personales son cambiantes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ayer solo te preocupaba si tu niña iba a dormir toda la noche o se iba a despertar a las 3 de la mañana para pedir la leche. Ahora lo que te preocupa es por qué no te coge el teléfono a las 3 de la mañana, ¿no? Las circunstancias personales cambian, son cambiantes. Y a medida que pasa el tiempo, escúchenme bien, a medida que pasa el tiempo, nos costarán aún más los cambios. Cuanto más viejo te hagas, más difícil son los cambios. Los niños pequeñitos tienen una gran capacidad de aprendizaje. Nuestra mayor capacidad de aprendizaje es entre el 0 y 6 añitos. Y después ya lo mandamos al cole para que lo bloqueen en el sistema. Pero bueno, le saquen toda la capacidad creativa y le digan, no se dibuja así, se dibuja de esta manera. Y el niño dice, era un artista, pero... Yo hacía unas redacciones maravillosas, ¿no? Yo escribía, bueno, yo sabía leer cuando entré al jardín de infantes, ya sabía leer, porque iba así todo rápido. Y entonces, las maestras me decían, haz una... Y yo, esas redacciones en los niños, ayer llovió y mi casa se mojó, y jajajaja, y los pajaritos cantaron, ¿no? Entonces yo le escribía lo que vivía en el campo y ponía, ayer ordeñé las vacas a las 4 de la mañana, fíjense lo que decía, tenías 8 años. Ordeñé las vacas, luego saqué, estudié comer a las gallinas, hice los deberes. Y un día las maestras llamaron a mi madre porque dijeron, este niño miente o ustedes lo están explotando. Y entonces concluyeron que yo era un mentiroso. Y a partir de allí me rotularon de mentiroso. Entonces toda mi familia me decía, ten cuidado porque tú mientes mucho. Y yo siempre decía, soy muy mentiroso. No, no era mentiroso. A ver, Saramago, Borges, todos estos grandes escritores, ¿eran mentirosos o eran grandes escritores? Cuando tú lees una novela, ¿qué lees? ¿Una mentira o una expresión artística? Y yo a veces me planteo y digo, ¿yo era mentiroso o me lo imaginaba y era un gran escritor? Bueno, os digo que en aquel tiempo frustraron a un gran escritor, porque me trataron de mentiroso. Tenía 5 añitos y yo me imaginaba las cosas, no eran mentiras, en mi mente eran verdad. Y yo creo que si hubiera seguido escribiendo esas cosas y las hubiera publicado, me hubiera forrado, pero no. Lo único que hicieron fue decirme, no, niño, tú eres un mentiroso porque debes ser como los demás niños. Porque si no eres como los demás, eres mentiroso. No, no soy mentiroso, me lo imagino y me lo creo. No es una mentira, está aquí en mi cabeza. Bueno, cuando vosotros leéis una novela, sois unos tontos que os estáis creyendo las mentiras de otro. Yo leo novela y no me creo las mentiras de otros, sino la capacidad creativa de un artista, de un escritor, para meterme en una historia que no existió, pero él se la imaginó y me la hace agradable. Entonces yo me cuestiono y me lo he cuestionado muchas veces. ¿Este escritor qué es? Reverte, por ejemplo. ¿Es mentiroso o es un artista? Los niños tienen una gran capacidad creativa. 0 a 6 añitos aprenden todo. Tiago viene el otro día y me dice, papá, abuelo, ¿cómo se forma la lluvia? Y como estábamos frente al mar, le dije, mira, Tiago, cuando se calienta mucho el agua, se evapora. Ver las nubes, eso es vapor. Y como suben muy alto, se enfrían, se vuelve a condensar y cae el agua. Y si sube muy, muy alto, se congela y se hace hielo y cae granizo. Nos fuimos a la cocina y calentamos agua y pusimos un trozo de esto, de hielo que viene para meter en las cubeteras y eso.
Y entonces el vapor que pasaba por ahí se condensaba y él ponía la manita y decía, mira abuelo, cae lluvia. Y luego iba por todos lados y a la gente le decía, señalaba las nubes y decía, mira, eso es vapor. La gente lo miraba y decía. Pero los niños aprenden. ¿Sabe cuál es el error que cometemos nosotros? Que contestamos tonterías. Yo le decía a mi padre, ¿cómo se formaron las montañas? Me decía, mira, había dos grupos de indios que se odiaban. Uno del otro lado, entonces un día se le daba una pedrada, fíjate la que montaron. Y siguió. Y yo me quedé diciendo, no me cuele, no me cae. Y les contestamos así a los niños, le decimos, niños, no molestes. Pero entre 0 y 6 añitos aprenden todo. Y te voy a decir algo más. Los niños tienen una gran capacidad de adaptabilidad. Tú les cambias el ambiente y se adaptan rapidísimo. Tú llevas un niño de un país a otro y tú vas a hablar toda la vida mal. Mal. Y en algunos casos como Lili parece que ayer se bajó del avión y hace 30 años que va. No digo que hables mal, digo que todavía mantienes el acento argentino. Pero llevas un niño pequeñito, Ana Laura vino con 4 meses y tú le escuchas hablar. Bueno, Ana Laura es muy adaptable a todas las circunstancias, ¿no? Pero Ana Laura ahora habla como una gaditana, ¿no? Dice, ustedes veis, ¿no? Veis ustedes, como en Cádiz, ¿no? Te mezcla todo y se adapta constantemente, Ana Laura. Vino con 4 añitos, la gente no puede creer. Con 4 meses, la gente no puede creer. Pero así son los niños, súper adaptables, pero a ti te cuesta adaptarte a los cambios. A mí también me cuesta adaptarme a los cambios. Tengamos mucho cuidado porque todos los movimientos del entorno cada día se hacen más difíciles a que nosotros nos adaptemos. Por eso, cuanto más pase el tiempo, escúchenme bien, más nos va a costar adaptarnos a situaciones nuevas. Y si es complicado adaptarnos a situaciones nuevas de nuestro entorno, cuánto más si debemos adaptarnos a nuevos fundamentos de nuestra vida. ¿Qué es lo que te da seguridad? Si toda la vida te dio seguridad el dinero, necesitas un reseteo en tu cabeza. Porque tarde o temprano, cuando empiece a faltarte el dinero, te vas a sentir seguro. Si toda la vida lo que te dio seguridad es tu belleza, el día que te veas la primera arruga te va a volver loca. Y cada vez que vayas al espejo te vas a mirar así. Vas a estar todo el día con coleta para estirarte la piel y poco a poco va a empezar a bajar la luz en el cuarto de baño para que no se distingan las arrugas. Porque si hay mucha luz te van a hacer sombra las arrugas. Por eso, si a nosotros nos cuesta adaptarnos a situaciones nuevas, ¿cuánto más nos va a costar adaptar nuestra vida a seguridades nuevas? Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, tengan mucho cuidado, vuestra raíz y vuestro fundamento tiene que estar basado en ese amor de Dios que a veces no podemos ni intelectualizarlo, pero podemos percibirlo y podemos experimentarlo. Y Pablo decía, necesitamos esto. Por eso es muy importante saber cuál es el fundamento o el cimiento o la raíz, como te dije recién. Somos un organismo vivo, como una plantita, la raíz de nuestra vida. ¿Sí o no? Yo no sé cuántos de los que tienen aquí les gustan las plantas. No digo la lechuga, la selga. Hablo de las plantas ornamentales. Y tienes alguna maceta en tu casa. Algunos de ustedes tienen maceta en la casa, ¿no? Pero no plásticas, sino, o sea, no flores plásticas, sino macetas que echan raíz. Si tienes maceta y te gustan las plantas, algún día te habrás experimentado esto que a mí me pasa muchas veces. Tienes una maceta pequeña en un patio, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ves que la planta está preciosa y tú dices, no vea qué mano tengo yo para las plantas. Pues todos decimos lo mismo, todos tenemos la misma mano, ¿no? Pero, ¿qué mano tengo yo para las plantas? ¿Y cómo crece esta planta? ¿Cómo crece esto? ¿Lo entienden a lo que estoy diciendo? ¿Sí? Pero un día se te da por sacar esa macetita pequeñita con esa planta tan grande del lugar y lo llevas para otro lugar porque quieres cambiarlo y te das cuenta que no la habías movido de allí desde hace 5 años más o menos. Y cuando la sacas por los agujeritos de drenaje habían crecido las raíces. ¿Nunca les pasó eso? Que están las raíces aplastadas y crecen por todo el... Y cuando lo sacas te das cuenta que la planta no estaba creciendo por los nutrientes de la tierra en la que tenía, sino que la plantita tenía sus raíces chupando, succionando nutrientes de otra fuente, que no tenían nada que ver con la tierra en donde tú creías que crecía. Pablo decía, aprendamos a echar raíces en el amor de Dios. En otras palabras, no te salgas del tiesto.
Porque a veces nosotros empezamos a extender las raíces. Amo a Dios, voy a los cultos, en una macetita así pequeñita, pero la verdadera raíz, pero el verdadero nutriente de nuestra vida viene de otra fuente que no tiene nada que ver con lo que Dios nos está dando. ¿Lo entiendes a esto? Y nos estamos nutriendo de otras cosas. Por eso, todos creemos tener, todos creemos tener una respuesta fácil cuando se nos pregunta ¿cuál es el fundamento de nuestra vida? Y todos decimos Cristo. ¿Cuál es la seguridad de tu vida? Todos decimos Cristo. Pero es algo en lo que debemos cuestionarnos siempre. Por eso te dije, empecemos a pensar en esta macetita. Amén. Es cuestión de tiempo y todo es un engaño. Nosotros pensamos que la planta vive de la tierra de la maceta, pero en realidad se está nutriendo de otro lado. Y si lo otro desaparece, la plantita se muere o sufre. Y tú te vas de vacaciones y le dices a alguien, ve a regarme las plantas 2 veces por semana. Entonces la gente viene y le echa agua a toda la maceta y mira por dónde esa hermosa planta fuerte se secó. Porque esa persona solo rega las macetitas, pero no estaba limpiando el patio de la casa. Resulta que tu maceta no se nutría del agua con la que la regaba, se estaba nutriendo del agua jabonosa con la que tú limpiabas el suelo de tu balcón. ¿Lo estás entendiendo a esto? Cuando lo externo comienza a faltar, la planta se secó. Mucha gente comienza a menguar en la seguridad del alma. ¿Saben por qué? Porque su entorno comienza a cambiar. El trabajo cambia, el dinero ya no es el mismo, la relación en el matrimonio no es exactamente la misma. Tu mujer cambia, tu marido se pone viejo y barrigón y entonces ya... No quise decir nada de las mujeres, ¿no? Por las dudas. No es que yo esté viejo barrigón, pero... Entonces muchas veces nuestra seguridad en la vida está basada en otros aspectos, escúchenme bien, que no tienen nada que ver con el amor, la gracia y la misericordia de aquel Dios que ni siquiera tiene en cuenta tus méritos para amarte. ¿Y por qué nos secamos entonces? Porque nuestro corazón, nuestra alma no está enraizada, nuestra vida no está edificada en la confianza plena de un Dios que nos ama. Y necesitamos volver a esta comunión profunda del Dios que nos ama. Y hay momentos en la vida que son inseguros. ¿Sí o no? Yo te dije recién, nuestro entorno cambia. Las situaciones cambian. Las situaciones suelen ser fluctuantes y nuestra vida no puede ser fluctuante. Es como caminar sobre el mar, como caminar sobre el agua. Por eso, muchas veces nuestra seguridad en la vida está basada en nuestra personalidad, está basada en nuestra capacidad, en nuestra fortaleza y o agresividad. Porque a veces nos creemos fuertes y somos agresivos. Por eso cuando se cuestiona algo de nuestra personalidad, te lo vuelvo a explicar. A veces nuestra personalidad está basada en determinadas características que pueden ser dañinas. Yo tenía un amigo que vivía haciendo chistes y tuve que decirle un día, no son graciosos los chistes en todo momento. Pero su personalidad es que era el gracioso del grupo. Y a veces alguien estaba sufriendo y él seguía haciendo chistes como que no tenía ni misericordia por la tristeza del otro. Y cuando se intentó explicarle a esta persona que no hiciera chiste en todo momento, se lo tomó como algo agresivo, como que le estamos diciendo que su carácter era horrible. El problema no era que le estamos diciendo algo malo, el problema es que su seguridad como hombre está basado en un carácter gracioso. ¿Lo está entendiendo esto? Y cuando se tocó eso fue como si a un pintor que está arriba le mueve la escalera. Como él no tiene los pies en tierra, él se va a enfadar y va a decir, no me toques esto porque es mi única seguridad. Pero esa seguridad no es correcta. Es más, puede ser un defecto en algún momento. En otro momento es una virtud, pero en otro es un defecto. Por eso muchas personas cuando Marisa viene y les ministra, cuando van y te ministran y te dicen, no tienes que seguir por aquí, se enfadan. Porque en realidad no le estás diciendo nada malo, pero como esa persona ha basado su seguridad en esa característica, ahora le estás tocando la escalera o le estás tocando el andamio. Y se ponen mal. Porque su seguridad, su raíz, su fundamento no está en el amor de Dios, sino en una característica personal que en algunos momentos pueden ser dañinas. Y tenemos que cambiarlas. Yo tengo un carácter muy explosivo, muy fuerte. Bueno, pero en algunos momentos eso es dañino y puede lastimar. Y si esto para mí es una virtud, tengo que entender que por más que sea una virtud, no puede ser mi seguridad. Porque las virtudes se pueden corregir, pero la seguridad no se puede quitar.
El problema está que muchas características tuyas probablemente no son solo virtudes, sino que lo has hecho tu seguridad. Y tu verdadera seguridad tiene que ser el amor de Dios. Y la confianza plena en que Dios te ama. Amén. Por otro lado, hay muchas situaciones en la vida que nos producirán insatisfacción. Por lo tanto, estar pensando que nuestro entorno siempre será satisfactorio es un engaño. No te creas todas las publicidades que vas a ser un hombre feliz, una mujer feliz si te compras ese coche, si te pones esas zapatillas, si te compras esa mascarilla para el pelo y para la piel. No te lo creas. Muchas veces el entorno nos va a producir insatisfacción. Nuestra verdadera satisfacción no está ni siquiera en la conducta o la reacción de un hijo que tanto amamos. Porque nuestro hijo es un ser humano que un día va a estar bien y otro día va a estar mal, y en muchos casos necesitará tiempo. Te puede satisfacer momentáneamente, pero la satisfacción de base tiene que ser que Dios te ama. Jesús dijo: no vivan ansiosos, no vivan tomando decisiones en ansiedad y en insatisfacción. Jesús decía: busquen el reino de los cielos y su justicia, que es el amor y la gracia, y verán que vuestro Padre, que sabe que tenéis necesidades, Él las suplirá cuando sea su tiempo. Pero yo no puedo vivir de mi satisfacción de que si hoy los hermanos en la iglesia estaban receptivos o no estaban receptivos. Mi verdadera satisfacción no puede estar basada en el entorno solamente. Por eso te lo dije recién, hay una vida mucho más profunda que lo que mi mente puede llegar a razonar sobre lo que estoy viviendo. Y esa es la vida en la que yo tengo que fundamentar toda mi existencia. Por eso no podemos atribuirle solo al entorno o a los fenómenos la capacidad de darnos o de producir seguridad o satisfacción en la vida. No esperes que tu mujer o tu marido te satisfaga absolutamente en todo, porque hace 5 horas cuando comencé a predicarte te decía que el único completo, y según Pablo, es Dios. Para que seáis llenos de la plenitud de Dios, no de la plenitud de Omar. Porque Omar es un hombre. Y más de una vez irá Rocío incompleto. Y abrirle el corazón y decirle: no puedo más. No puedo más. Ah, yo no me casé con este hombre. Bueno, no, tendrías que haber casado con Dios entonces. Porque es un hombre. Nosotros a veces esperamos del entorno la plenitud que solamente puede llegar por medio de la comunión profunda con Dios. Sentirte completa. David decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Daniel es mi pastor, nada me faltará. No, el Señor es mi pastor, porque conmigo te pueden faltar muchas cosas. Yo no puedo hacerte sentirte plena o pleno. En un momento, tal vez sí, en un momento podemos sentirnos plenos. El otro día nos fuimos Ana Laura y yo a un rato de playa, el único día que yo pude ir a la playa, un rato de playa con Ana, a tomar unos mates y nos quedamos los dos charlando. Nos sentíamos tan bien, tan lindo, tan esa unidad hija, papá. Estábamos tan bien, tan contentos los dos. Bueno, en esta relación de padre e hija en un momento yo me sentí completo y ella se sintió completa. Pero nuestra vida es mucho más amplia que todo esto. Y va a llegar un momento en el cual yo no puedo esperar que ella me dé lo que en otros aspectos yo necesito recibir y que solamente van a venir de Dios en esos aspectos. Por eso a veces le demandamos a la mujer o al marido o a los hijos unas conductas que solamente Dios las puede tener. Y nuestra seguridad no viene del marido que tiene, de la mujer que tiene. Nuestra profunda seguridad, nuestra raíz, no tiene que estar fuera del tiesto. Nuestra raíz tiene que estar en este tiesto donde está la tierra que Dios nos ha dado. Y lo que viene de parte de Dios. Bueno, yo no quiero ya invertir más tiempo, pero es la seguridad profunda de que Dios nos ama. Por eso Pablo decía que necesitamos orar. Pablo decía: yo oro todos los días para que el Espíritu Santo les revele estas cosas. Iglesia, tenemos que orar, que el Espíritu Santo nos revele todo esto, nos recuerde cada día que la raíz no se salga del tiesto, ¿no? Por eso necesitamos comprender cuán grande, cuán profundo es el amor de Dios. Mira, yo ya no tengo mucho tiempo. ¿Me ayudas, Omar? Vamos a cantar esta canción que dice Océanos, pero Cuando estaba en la facultad de arquitectura, fue bueno, yo tampoco hice mucha carrera en arquitectura, pero la abandoné la carrera, pero había una materia que me enseñaban sobre volúmenes y colores y tal, y entonces para eso teníamos que hacer ya un primer proyecto.
Y entonces me asignaron un terrenito y yo fui a buscar leerlo, tuve que medirlo todo y después que lo llevé un plano en escala, todo lo demás, había que dibujarlo. Y me dijeron que ahí se iba a construir un centro infantil de 3 bloques. Y entonces, bueno, más o menos hicimos ahí, hice lo que pude. Y luego tenía que presentarlo en una maqueta a escala, con los colores que iban a ir de acuerdo a los niños y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando comienzas a construir la maqueta, empiezas a ver físicamente aquello que un día estuvo aquí. Yo el otro día le decía a alguien sin ánimo de ninguna otra cosa más que simplemente la realidad, le decía, ¿ves eso, estaba aquí, estaba aquí. Desde el primer día estaba aquí. Pablo está diciendo, le pido a Dios que conozcan las dimensiones, el volumen, salgan del simple plano teórico y lo lleven a la realidad. Cuando tú ves la maqueta, empiezas a ver la realidad. Pero cuando eso está construido y te metes y lo ves todo, tú ves lo que un día estuvo en la mente de quien lo diseñó. Quien lo diseñó lo tuvo en la mente desde el primer día, pero en la mente de quien lo diseñó no había un plano. En la mente de quien lo diseñó ya había todo un volumen que es la realidad. ¿Lo entienden a esto? Y Pablo decía, le pido a Dios que ustedes puedan entender el volumen, cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Le pido a Dios que aprendan a experimentar en la vida real el verdadero amor de Cristo. Que salgan solo del plano teórico. Yo sé que Dios me ama, amén, está escrito, yo también lo sé y lo puede saber cualquiera que lea hoy la Biblia. Pero otra cosa es cuando tú llevas ese amor a la vida real, cuando deja de ser un plano, un proyecto y comienza a ser un volumen real que tiene altura, que tiene profundidad, que tiene todo un espacio en el cual tú tienes sensaciones allá adentro. Te sientes chiquito, te sientes grande, te sientes ahogado, te sientes aplastado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso del plano, del bosquejo a la vida real. Por eso para Pablo es tema de oración todo esto. Por más allá de las evidencias que podamos tener del amor de Dios, es una convicción profunda que el Espíritu Santo produce en nuestro ser cuando vivimos en comunión con Él. Por eso Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, mira lo que dice, el amor de Dios ha sido derramado, ¿lo ves? Aquí dice ha sido derramado. Así, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto es maravilloso, hermano. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro ser interior por el Espíritu Santo. Vamos a orar esta tarde. Que el Espíritu Santo te revele, me revele, nos revele. Amén. Cuán grande es ese amor de Dios. Traerlo a la realidad, que salga del plano, del bosquejo, el dibujo y podamos ver el volumen. Lo que es realmente, lo que estuvo en la mente de quien lo diseñó el día que lo diseñó. Y Pablo decía, para que conociendo este amor, ustedes echen raíces en este amor y se nutran de esto, no del agua que está por otro lado. Nútranse de esto. ¿Te queda pequeño el tiesto? ¿Te queda pequeña la maceta? Pues hazla más grande. Hazla más grande. Hazla más grande. Si tus raíces se están buscando por otro lado, creo que es tiempo de cambiar la raíz, ¿no? Cambiar la maceta. Algo ha pasado aquí. Es una maceta muy pequeña. Mira, cuando yo pienso en esto, ¿sabes en qué pienso? En los tiempos. Necesito más tiempo con Dios. Necesito más tiempo para estar sola. Necesito irme a la montaña un rato. Aunque sea de madrugada, sentarme en una piedra. Pensar en Dios, pensar en las cosas que Dios me está hablando, pensar en la vida, leer la Biblia, dejar que el Espíritu Santo me hable, doblar mis rodillas y decir, Señor, yo necesito tener un encuentro con tu amor. El apóstol Pablo dice que oraba por la iglesia, yo oro por vosotros también. Señor, revélanos a toda la iglesia cuán grande es tu amor. Y esta predicación viene con un único objetivo, que tu vida, que la seguridad de tu vida esté basada en el Dios que te ama. No esperes del entorno la seguridad de tu alma. El entorno que vivimos es muy fluctuante. Más de una vez te vas a sentir segura o insegura por todas las cosas que escuchas, por lo que viven tus hijos, por las discusiones familiares, por la economía. Cuando sientas esto, recuerda esta predicación. Y recuerda que hay algo mucho más profundo que el entorno. Y que va a lo más escondido del alma humana. Que tiene que ver con el espíritu, donde nace la verdadera seguridad del alma. Donde aparece una fortaleza que no se mueve con nada. Recuerda que tu fortaleza no puede estar basada en ninguna característica personal.
Tú puedes tener un carácter maravilloso, ser un tipo muy emprendedor, una mujer muy emprendedora, pero ten mucho cuidado, porque de ser un gran emprendedor y tenaz en las cosas que hace, a ser un cabezón incorregible, hay 1 milímetro. Yo he luchado con personas así, muy fuertes en esto, en aquello, pero luego cuando los quieres corregir son incorregibles. Y si les quieres corregir se ofenden porque dicen, no, pero mira todo lo que dice. Eso es porque han basado su seguridad precisamente en ese carácter. Nuestra seguridad tiene que estar basada en el amor de Dios, y todo lo demás se pule, se adapta, cambia. Amén. Nuestra gran seguridad es Él. Amén. Por eso necesitamos vivir con esta seguridad nacida de esta relación con Dios, nacida del amor que sobrepasa todo entendimiento, pero no por eso deja de experimentarse. Por eso te dije recién, un niñito pequeño no puede intelectualizar el amor de su mamá, pero sí lo puede experimentar emocionalmente y lo puede sentir, y puede sentir su seguridad basado en el amor de su mamá o de su papá. ¿Sí o no? ¿Cómo puede ser que un niño se cae, llora? O por ejemplo, un niño le hacen algo y lo ves haciendo pucherito y no llora. Viene papá y lo abraza. Y cuando lo abraza papá, suelta el llanterío, ¿no? Y se agarra fuerte al padre y llora y llora y llora. Es evidente que antes no se sentía seguro para llorar, pero ahora sí se siente seguro. Siente que su papá lo cuida y ahí puede ser débil y puede soltar todo su corazón. ¿Sí o no? ¿No lo habéis experimentado a esto? Esto es muy común. Nosotros somos iguales. Nosotros necesitamos los brazos de amor de nuestro Padre. Necesitamos sentirnos seguros en el amor de Dios. El niño no puede razonar como te lo acabo de razonar yo, Tiago, Lucas. No pueden razonar esas cosas. Cuando se sienten avergonzados, no te dice, papá, tuve vergüenza, pero tú me das seguridad, tu amor me fortalece. No dice eso. Simplemente te abraza y te dice, y empieza a llorar, porque se siente seguro. Te lo vuelvo a decir, es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, pero no por eso no va a ser experimentado. Así que vamos a orar. No vamos a orar mucho porque ya no hemos pasado el tiempo, ya estamos en el alargue, y así que vamos a ir rápido, pero vamos a orar por esto. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tu amor, tu gracia, que ha sido un misterio para aún tu pueblo durante siglos y miles de años, ese misterio se ha dado a conocer. Que no nos amas por méritos, ni méritos de tradición, de cultura, de razas, ni ningún otro mérito. Tú nos amas simplemente porque tú eres Dios y Dios es amor. Yo te ruego, Señor, que en este mediodía tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y nos vuelvas a hacer sentir la seguridad que viene solo, pura y exclusivamente del amor, ese amor puro que viene de tu presencia. Te ruego por todas las personas que están aquí y han experimentado, vienen luchando con tanta inseguridad en la vida. Esas inseguridades probablemente nacen de que han depositado su confianza en todas las situaciones fluctuantes de su entorno, o de personas pasadas, o de conflictos pasados. Mas hoy necesitamos llevar nuestro corazón a hacer cimiento en la roca firme que es tu palabra, tu amor y tu presencia. Queremos echar raíces solo en ti. Algunos se han dado cuenta hoy que la tierra en donde se fundaron, donde echaron sus raíces, les está resultando escasa. Por eso han buscado raíz y nutrirse de otras cosas en el último tiempo. Y cuando esas cosas cambien, su alma se secará. Por eso hoy, Señor amado, queremos volver con todo a tu presencia. Tomamos la decisión de cambiar este tiesto, esta maceta, y hacerlo más grande, invertir más tiempo contigo, leer más tu palabra, pensar más en ti y nutrirnos mucho más de tu presencia que de cualquier otra cosa, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y te ruego, Señor amado, que ahora arranques de nuestras almas todo aquello que está trayendo inseguridad, que está trayendo, que nos está llevando a vivir una vida incompleta, una vida de carencias, una vida insegura. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret tu pueblo vuelva a recibir la revelación profunda de la plenitud que viene de ti y de cuán grande es tu amor sobre nuestras vidas.